Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una actividad que creo que puede ser interesante, es decir, qué requisitos tenemos que tener para ser españoles o españolas, ¿vale? Es decir, aquí vamos a hacerlo con unas preguntas bastante sencillas. Sería, imaginad que tenemos una persona que nos dice, hola, quiero ser español o española. Dice, vale, perfecto, muy bien, pues vamos a empezar con el cuestionario. En primer lugar, sería... a ver, ¿qué quiero ahora? Con este color mejor. Sería, ¿tienes padre o madre españoles? Es decir, ¿uno de tus padres o los dos son españoles? Si la respuesta es sí, bingo. Vamos aquí a... Eres español o española de origen y ya está, no tienes que hacer ningún papeleo, no tienes que hacer nada así que costoso, ¿vale? Entonces, vamos a ver la segunda. Si la respuesta es no, es decir, si nos dice que no, con una carita triste, por supuesto, porque esta persona quiere ser española, entonces vamos a suponer que sus dos padres o madres, ¿vale?, son de nacionalidad extranjera, es decir, que sus progenitores, esto lo escribo porque sabéis que afortunadamente en la actualidad una persona puede tener dos padres o puede tener dos madres, ¿vale? Sus progenitores, ¿vale? Aquí pues para que nos quepan todas las combinaciones, son extranjeros. ¿Vale? Entonces, aquí si tus dos padres son extranjeros, habría una posibilidad, que sería hacer otras preguntas. Sería, al menos uno de ellos ha nacido en España. Es decir, si uno de ellos ha nacido en España y tú has nacido en España, es decir, si se cumplen estas dos condiciones, pues enhorabuena, porque eres español o española de origen. ¿Vale? Esto, por supuesto, vale también pues, para hijos adoptados y para tal, ¿vale? Pero esto sería un poco lo más sencillo, es decir, que para ser español, en España, digamos que lo que cuenta un poco es el origen sanguíneo, pero para ciertos extranjeros también cuenta el origen del suelo. Es lo que se conoce como el ius. Vamos a ponerlo un poco más. Sería el ius sanguinis. Eso significa que la nacionalidad se transmite por la sangre, por tu familia, y el ius, que sería solis, que se transmite por el lugar en el que naces, ¿vale? Entonces, cuando una persona, yo por ejemplo soy español porque mis padres son españoles, yo podría haber nacido en el extranjero por cualquier circunstancia y yo sería español porque mis padres, uno de ellos son, bueno, en este caso los dos son españoles, pero con que solamente uno hubiese sido español, hubiese bastado. Luego hay más casos, más supuestos. Os pondré ahora la página donde se ven todos los supuestos. Pero si tus progenitores, si tu padre y tu madre son extranjeros, ¿vale? Entonces tenemos que ver si uno de ellos ha nacido en España. Es decir, tú has nacido, tu madre ha nacido en España, por ejemplo. Sí, tú has nacido en España. Sí, pues entonces
eres española, ¿vale? Entonces digamos que esto sería un poco lo que está reconocido en esta web. A ver si la tengo aquí puesta. Sí, fijaos. Son españoles de origen, ¿vale? Los nacidos de padre o madre española. Este es el primer supuesto. Dice, los nacidos en España, cuando sean hijos de padres extranjeros, si al menos uno de los padres ha nacido en España, ¿vale? Se efectúan los hijos de diplomáticos. Digamos que esto es una excepción. Y hay más supuestos. Os los leo todos porque estos se pueden dar lugar a situaciones interesantes, ¿no? Dice, los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecen de nacionalidad y son apátridas. Esto significa que, por ejemplo, un país, ¿no? Que son, por ejemplo, que están en guerra y no se les reconoce la nacionalidad de su país de origen. Entonces, en este caso, dice, puede realizarse un expediente en el registro civil para declarar la nacionalidad española con valor de simple presunción, es decir, que se le presupone al niño o a la niña la nacionalidad española. Aquí dice, los niños nacidos en España de cuyos padres se desconoce la identidad, es decir, no se sabe quiénes son, ¿vale? Pues por ejemplo, un niño, por ejemplo, pues que tenga pocas horas de vida y haya sido abandonado, por ejemplo, ¿no? Es decir, también tiene la presunción de nacionalidad. Y bueno, y también habla de los españoles de origen, ¿vale? Dice, los menores de 18 años que sean adoptados por un español, ¿vale? Es decir, aquí sí que sería adoptados por una persona que sea española. Si el adoptado es mayor de 18 años, tiene que esperar 2 años, ¿vale? Para optar a la nacionalidad. Luego hay otros supuestos que aquí sí que aquí no me voy a meter porque no soy abogado, no he estudiado derecho. Me interesa el derecho, pero aquí tenemos muchos supuestos, ¿no? Aquí tenemos que cualquier persona, por ejemplo, cualquier persona que haya poseído y utilizado la nacionalidad de forma continuada, de buena fe, sin que tenga conocimiento de la situación real, es decir, que no es español en realidad, es decir, una persona pues que sin saber que no es español haya dicho que es español, pues se la dan, ¿no? Pero ya, tiene que pasar 10 años, ¿no? También hay personas que pueden optar a ser españoles, ¿no? Pues aquí hay muchos supuestos, no voy a entrar ahí, ¿vale? Y también hay gente que se puede nacionalizar, ¿no? Hay también muchos casos. Es decir, en realidad el derecho es tan interesante por esto, porque si fuese tan sencillo el derecho, no haría falta abogados. Es decir, tú te lees la ley y punto. Pero claro, como la sociedad es tan diversa y hay tantas situaciones, pues digamos que tenemos esos estudios que son muy, muy, muy útiles. De hecho, yo, pues igual en el futuro sí que me gustaría estudiar Derecho a distancia. Es decir, pues poquito a poco, ¿no? Ir sacándome la carrera. Y me gustaría terminar con un ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos un poco este ejemplo del jus sanguinis y jus solis, ¿vale? Que en el caso de los extranjeros se combina. Vamos a ver un caso. Vamos a poner aquí como a ver cómo se llama, un árbol genealógico, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, 2 personas. Vamos a borrar esto también un momento, para tener así un poquito más de espacio. Y vamos a ver, pues, 2 personas que se casan. Aquí tenemos, por ejemplo, Michael y María. Los dos son de Ecuador. Pongo Michael porque tuve un alumno que era de Ecuador, que su nombre era Michael, ¿vale? Ecuador. Tienen otra niña. Le vamos a poner Laura de nombre, ¿vale? Entonces Laura, ¿vale? Sus 2 padres, al haber nacido en Ecuador, Laura ha nacido en España, pero como sus 2 padres son extranjeros y ninguno de los 2 ha nacido en España, Laura es ecuatoriana. Es decir, es de Ecuador también. Vamos a ponerlo aquí bien. Ella tendrá lo que se conoce el NIE, que es el
el número de identificación de extranjeros, que es como el DNI de los extranjeros que residen en España, ¿vale? Y entonces, bueno, Laura pues crece, ¿no? Pues digamos que está, pues está viviendo en España, estudia, se hace mayor, se enamora de otra chica que se llama Marta. En este caso, vamos a poner que es española, ¿no? Bueno, no, perdón. Vamos a poner que es colombiana. De Colombia, ¿vale? También de dos padres. En este caso podremos poner a Francisco y Julia, que los dos han nacido en Colombia. Tienen a su hija Marta. Las dos chicas se enamoran. Y bueno, digamos que viven en común. A lo mejor se casan, a lo mejor no. Y van a tener un hijo. Que se va a llamar... no sé. Vamos a poner un nombre así. Se llama Juan, por ejemplo, ¿no? Fijaos. Las dos madres de Juan son extranjeras, ¿no? Una es ecuatoriana y la otra es colombiana. Las dos tienen el NIE. Entonces, Juan... no, Juan en este caso sería español. Porque al menos una de sus progenitoras, de su madre, han nacido en España. ¿Vale? Es decir, que Laura, nacida en España, y Marta, nacida en España. Por tanto, Juan sería en España. Español no. ¿Vale? Es decir, luego Laura y Marta podrían optar a la nacionalidad española si ellas quisieran, ¿vale? Pues por los años que llevan viviendo en España. Es un proceso que lleva varios trámites y entonces, pues bueno, eso ya sería, pues, a veces es más complejo, a veces es menos complejo, pero para que os deis cuenta que aquí en España, pues serían los hijos. En este caso, fijaos que aquí tenemos, ¿no? Que Michael y María, ¿no? Llegan a España, ¿no? Sería en este caso hasta el nieto no tendría ya los plenos derechos para ser español, ¿vale? Entonces, un poco, pues para que veáis, quiero que os quedéis con esa idea, ¿vale? Es decir, la forma más habitual, es decir, ya sin tener en cuenta que una persona solicite la nacionalidad, pero veremos que los abuelos no son españoles, en este caso las madres tampoco serían españolas, y en este caso el nieto de todos estos, de Michael, de María, de Francisco y de Julia, sí que sería español. ¿Por qué? Porque ha nacido en España y porque al menos una de sus madres también ha nacido en España a pesar de no ser española. Fijaos, ¿no? Que tiene que pasar 2 generaciones, ¿vale? Bueno, paramos ahora y ahora os voy a explicar una cosa para comparar con otro sistema de otro país, ¿vale? Venga, nos vemos, un abrazo, espero que os haya gustado, yo creo que es un tema interesante, ¿vale? Venga.